Soy Giovanna, soy nutrióloga y trabajo en muchas áreas. Estoy en el IMSS, en la parte de hospitalización, estoy en consulta particular y estoy en guarderías subrogadas, donde trabajo la asesoría y alimentación de los pequeños, tanto calidad, cantidad, manejo higiénico, como asesorar a los papás cuando llega a haber alguna alteración de peso en los menores. Doy algunas capacitaciones a diferentes guarderías para manejar seguridad alimentaria, manejo higiénico y educación infantil. Llevo aplicando el método Norton alrededor de un año aproximadamente. Me motivó formarme en esta metodología el buscar más opciones, más estrategias para que los pacientes puedan llegar a sus metas y mantenerse. Durante los años que tengo atendiendo pacientes, me he topado con los problemas de que el paciente baja, pero se atraviesan las fiestas, pero se atraviesa una crisis y entonces regresan con el mismo peso con el que iniciaron o con más. Entonces, eso ha sido muy repetitivo en varios pacientes, no importando las edades. Entonces, buscando estrategias para revertir esas situaciones, me topé con el método Norton. Las conductas que más he detectado o que detecté, los pacientes llegan y te dicen, no puedo, es que estaba la comida ahí y no me pude controlar, es que estaba triste y comí, es que atravesaron las fiestas, es que mi familia me invitó y no pude decir que no, es que estaba estresada y comí demasiado. Y entonces todo ese tipo de frases que los pacientes llegan a mencionar, fui entendiendo que iban más allá del famoso échale ganas, va más allá del nada más aprende a seguir este menú, sino que había algo emocional detrás de todo eso. Encontré muchas diferencias. Considero que las más importantes o la más importante es la conciencia, que no es solo hacer el menú o el plan de alimentación súper cuadrado, haciendo que los equivalentes y que los porcentajes cuadren y todo esté al 100%, es más allá, es empatizar con el paciente, es buscar ayudar a que entienda que no, porque ellos también lo ven así como de, no, es que solamente estoy comiendo mal, pero no entienden el trasfondo. Hay una frase que dice que el problema que tienes en la alimentación es el mismo que tienes en la vida diaria, y trabajo en esa parte de ayudarlos a conectar. Entonces, con la metodología es como ir trabajando esta parte de que entendamos y cuadremos que la alimentación no es solo el qué comes hoy, sino cómo piensas, cuáles son tus conductas, tu entorno. Todo eso conlleva, a través de algunas herramientas que maneja la metodología Norton, se las voy presentando al paciente en las consultas, y eso me ayuda a que ellos vayan detectando el problema emocional que pudiera haber, ¿sí? Para poder, como entre la información que el paciente logre detectar de él y lo que yo logre detectar en la consulta, llegar como a una solución de, mi problema es los límites, o mi problema, no sé, dependiendo de la situación que tenga, poder como abordarlo. El método ha influido en la recomposición, que entiendan que no es ser como le llaman pesocentrista, sino que debemos entender que no nada más es quiero bajar tantos kilos y ya, sino conciencia para entender que, necesito modificar mi peso, pero no es mi peso, sino es cuánta grasa, cuánto músculo, pero ser consciente, no me tengo por qué atacar, no me tengo por qué castigar, ¿sí? Y debo de respetar mi proceso y mi tiempo. Si en esta ocasión no pude ganar suficiente masa muscular, desde el método no me voy a castigar, ni me voy a estar juzgando, ni me voy a flagelar, que cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su ritmo, y que si algo no salió bien en esta consulta o los resultados que el paciente esperaba, que ser empático con él mismo. Los cambios conductuales más notorios, ya el paciente no llega como con miedo. A través del método vamos trabajando y van siendo conscientes de que no, el proceso o la asesoría conmigo no es de jerarquía de yo te regaño y te reviso, te evalúo y te cuestiono, sino yo te acompaño, yo te doy las herramientas, te guío, pero no te voy a estar regañando ni juzgando. Pero la metodología Norton es trabajar la parte de, no es lo que dice aquí, es escuchar a tu cuerpo. O sea, sí, estas son las pautas, estas son las bases con las que vas a ayudarte, pero escucha tu cuerpo. Entonces, esta parte de escucha tu cuerpo, estar consciente, estar presente, para que coma lo que el cuerpo necesita. También trabajar respiraciones para regresar y estar en el aquí y en el ahora. Trabajar el comer con la mano contraria, toda esta parte para ayudarle a que coma un poco más lento, porque muchos pacientes en la actualidad comen muy rápido por el mismo ritmo de vida. Entonces, vamos a ayudarte. Ya respiramos, ya todo.
pero vamos a utilizar también el cubierto con la mano contraria para que si ya de repente se nos olvidó que íbamos a comer despacio, bueno, el comer con la mano que no domino me ayuda a recordar que debo de comer despacio y debo estar presente. La cronología del alimento, eso me ha ayudado muchísimo, porque hay pacientes que dicen, híjole, es que me pusieron tal postre, tal pan que me encanta, y entonces normalmente me comían 3 o 4, ok. O que hayan ansiedad, es que no me lo puedo comer. ¿Por qué no te lo puedes comer? A ver, vamos a comer conscientes, presentes, y empieza la cronología del alimento. Disfrútalo, haz como esa nueva conexión, o esa conexión saludable con los alimentos. Disfrútalo, y cuando tú sientas que ya estás satisfecho, que ya el sabor no es el mismo, en ese momento te detienes. Pero esa parte de decirle, no está prohibido, solo disfrútalo y escucha tu cuerpo, me ha ayudado mucho, mucho en el sentido de que disminuye la ansiedad. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo en esa parte. No es como un niño pequeño, o sea, no está prohibido, entonces pierde como ese valor, esa fuerza en mí. Hay una en especial, es una chica que ha seguido todo el proceso, toda esa herramienta que le doy del método, herramienta que sigue y me retroalimenta y me platica con toda la emoción del mundo cómo va avanzando. Y ella tenía una obsesión por las gomitas. Entonces, ella empezó a relacionar y me platicaba, es que en la infancia, cuando había un problema muy serio, agresiones y demás, a mí me daban como dulce. Entonces yo lo relaciono. Entonces, actualmente presentaba de repente alguna situación así y me contaba, es que en ese momento quise correr por las gomitas, pero entonces cayó el 20 de, a ver, o sea, ¿de verdad tienes hambre? ¿Qué está pasando? O sea, entonces me decía, respiré, fui consciente, sí comí gomitas, no me sentí culpable, pero no me comí toda la bolsa. O sea, 2 gomitas, respiré, entendí que no, o sea, que no era el que yo tuviera hambre, sino era recordar que así lo había aprendido en la infancia. Entonces solo me comí 2 gomitas y que, o sea, me sentí bien. Entonces ese tipo de cosas son bastante agradables, te motivan a seguir. La metodología me ayudó a entenderlo, me ayudó a investigar más, a estudiar más y aterrizar en el que todo está conectado. Todo viene de lo que te han enseñado generaciones atrás. Entonces, no puedes hacer o no puedes intentar cambiar el peso de una persona creyendo que solamente va a ser con el menú. Vas más allá, o sea, todo está conectado, cuerpo, mente, todos somos uno mismo. Y hasta que no entendamos esa parte, vamos a poder dar un tratamiento que de verdad pueda funcionar a los pacientes. Totalmente. Desde que aplico el método, sí es más humana, sí tiene mejores resultados. ¿Por qué? Porque me ayuda a entender, o sea, entendí, no es el menú, o sea, sí tenemos como nutriólogos la obligación de cuadrar los macros, las calorías, los déficits, todo, sí. Pero no solo con eso el paciente va a tener éxito. Necesitamos ayudarles a comprender que somos más que un alimento al día. O sea, lo que pensamos no es de ahorita, lo que pensamos, lo que creemos de la comida, el clásico de acábatelo, porque hay niños en África que no tienen comida y tú lo vas a tirar. Todo ese tipo de ideas que nos han estado inculcando nuestros cuidadores primarios, que no lo han hecho en mal plan, sino ha sido repetido, todas esas repeticiones que no son correctas son lo que nos provocan el resultado que tenemos hoy. El futuro de la nutrición, si más nutriólogos lográramos aplicar este método, tendremos mucho éxito. A nivel mundial hay un enorme problema de obesidad, de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etc. Porque muchos se han centrado en el peso, el menú, el peso. El paciente se va y regresa con más peso, o dice ya no voy porque a fin de cuentas voy a subir o no logro bajar. Entonces, si nos enfocáramos como nutriólogos en trabajar la parte de conciencia y la parte emocional y lo logramos armar como en equipo, uno, se quitaría la idea de que el nutriólogo me va a regañar, mejor no voy porque me regaña, o no voy porque me matan de hambre, o no voy porque solamente me dan lechuga. Y entonces los pacientes entenderían que así como hay que ir a hacer un chequeo una vez al año con el médico, también tenemos que acudir con el nutriólogo. Y no nada más quita el refresco, las papitas, bajar las tortillas, no, hay más allá. Entonces, si logramos hacer ruido como nutriólogos, que tengamos la información, tanto de cómo trabajar los planes de alimentación, pero cómo abordarlos y combinarlos con la parte emocional y la parte educativa, habría más apertura de los pacientes a acercarse a
a poder modificar hábitos de alimentación y también ayudaremos al paciente a que entendiera que no nada más es baja para la fiesta o baja porque el médico te lo obliga.